Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito de chismecitos y telenovelas. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto muchas ganas de enterarse de todo lo que tengo para contarles hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas que más nos hacen suspirar, de esas que nos tienen pegados a la pantalla y nos hacen creer en el amor verdadero, aunque sea en la ficción. Sí, hablo de Serkan y Özge, nuestros adorados Edser. Pero agárrense fuerte porque lo que tengo para contarles hoy es un giro inesperado, de esos que te dejan sin aliento. Así que acomódense, tomen su cafecito o su té porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si son tan fans de las telenovelas turcas como yo, y quieren estar al tanto de todas las novedades, chismecitos y secretos detrás de cámaras, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, manos a la obra. Todos sabemos que la historia de amor entre Serkan Bolat y Eda Yildiz ha sido una montaña rusa de emociones. Desde ese primer encuentro explosivo, lleno de tensión y odio, hasta los momentos más románticos y tiernos que nos han hecho suspirar y creer en los cuentos de hadas. Hemos visto superar obstáculos, enfrentar desafíos, reconciliarse, separarse y volverse a encontrar una y otra vez. Una verdadera telenovela dentro de la telenovela. Pero ¿qué pasaría si les dijera que detrás de toda esta magia que vemos en pantalla, detrás de las cámaras, entre Özge Gürel y Serkan Ayolu, los actores que dan vida a Eda y Serkan, hay un secreto que podría cambiarlo todo? ¿Están listos para la bomba? Desde hace un tiempo los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Özge y Serkan han estado circulando en las redes sociales. Al principio muchos lo descartaron como simples chismes de internet, pero las señales se han vuelto cada vez más evidentes. Para empezar, las apariciones públicas de la pareja han disminuido considerablemente. Antes era común verlos juntos en eventos, alfombras rojas o simplemente disfrutando de un paseo por Estambul. Ahora, cada uno parece seguir su propio camino, sin que se les vea compartiendo momentos juntos. Piensen en esas fotos que inundaban Instagram, cenas románticas con vistas al Bósforo, escapadas a la playa, incluso pequeños detalles como ir a comprar el pan juntos. Ya no vemos nada de eso. Es como si de repente se hubieran vuelto invisibles el uno para el otro. Además, las redes sociales, que antes eran una ventana a su idílica vida en pareja, se han convertido en un reflejo de su distanciamiento. Las fotos y los mensajes cariñosos han desaparecido, reemplazados por publicaciones individuales y proyectos separados. Esto obviamente ha despertado las alarmas de sus seguidores, quienes no han dudado en expresar su preocupación en los comentarios y foros de Internet. He visto comentarios como «Chicos, ¿todo bien? ¿Los extraño juntos?» o «Por favor, díganme que esto es un mal sueño y que siguen tan enamorados como siempre». Es comprensible la angustia de sus fans. Ellos también creyeron en ese cuento de hadas. Pero eso no es todo. Algunas fuentes cercanas a la pareja han confirmado que la relación entre Özge y Serkan no está pasando por su mejor momento. Al parecer, las largas jornadas de trabajo, las exigencias de sus respectivas carreras y las presiones mediáticas han afectado su convivencia y han generado tensiones difíciles de superar. Imagínense lo agotador que debe ser estar constantemente bajo los focos, con la prensa siguiendo cada uno de tus movimientos y con los fans analizando cada detalle de tu vida personal. Es como vivir en una pecera. Se dice que la chispa que los unió al principio se ha ido apagando poco a poco, y que la rutina y el estrés han hecho mella en su matrimonio. Incluso algunos medios de comunicación turcos han publicado rumores sobre posibles infidelidades por parte de alguno de los dos, aunque esto no ha sido confirmado y debemos tomarlo con pinzas. Ya saben cómo son los medios, a veces inflan las cosas para generar más polémica y conseguir más clics. Pero la verdad es que haya infidelidad o no, el hecho de que estos rumores existan ya es una señal de que algo no va bien. Ahora bien, aquí viene el giro inesperado que les prometí al principio. Según algunas fuentes, la crisis entre Özge y Serkan podría ser mucho más profunda de lo que imaginamos. Se rumorea que la pareja estaría considerando seriamente la posibilidad de separarse, e incluso, que ya habrían iniciado los trámites de divorcio. Sí, mis amores, divorcio. Una palabra que nos duele pronunciar cuando se trata de una pareja que queremos tanto. Lo sé, es impactante.
Después de verlos tan enamorados en la pantalla, de celebrar su boda y de admirar su complicidad, es difícil creer que su historia de amor pueda llegar a su fin. ¿Recuerdan la boda, verdad? Fue un evento de ensueño. Ozge luciendo radiante con un vestido de encaje blanco, Serkan con una sonrisa que lo iluminaba todo. Parecía sacado de una película romántica. Pero como dice el dicho, la realidad a veces supera la ficción. Y a veces la realidad es mucho más cruel que la ficción. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Ozge ni Serkan han confirmado ni desmentido la información, y han optado por mantener un silencio absoluto sobre su vida personal. Y es comprensible, mis amores. Nadie tiene derecho a meterse en la vida privada de nadie. Pero el hecho de que no hayan salido a negar los rumores alimenta aún más las sospechas y la incertidumbre. Si todo estuviera bien, no saldrían a desmentirlo de inmediato para tranquilizar a sus fans. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará con la pareja más querida de Turquía? ¿Lograrán superar sus diferencias y salvar su matrimonio, o tomarán caminos separados y dejarán atrás la historia de amor que nos hizo soñar? ¿Seguiremos viendo fotos de ellos dos juntos en el futuro, o solo quedarán recuerdos de un amor que fue y ya no es? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos analizar las posibles razones que podrían haberlos llevado a esta situación. Como mencioné antes, las largas jornadas de trabajo y las exigencias de sus carreras podrían haber sido un factor determinante. Ambos son actores muy exitosos y demandados, y es posible que no hayan tenido suficiente tiempo para dedicarse el uno al otro y para fortalecer su relación. Piénsenlo, rodajes que duran meses, viajes constantes, entrevistas, eventos promocionales. Apenas deben tener tiempo para respirar. ¿Cómo mantener viva la llama del amor con un ritmo de vida así? Además, la presión mediática y la constante exposición pública pueden ser muy difíciles de manejar. Estar siempre en el ojo del huracán, con paparazzi siguiéndolos a todas partes y con rumores y especulaciones sobre su vida privada, puede desgastar cualquier relación. Es como si su amor estuviera constantemente a prueba, bajo la lupa de todo el mundo. Y eso, mis amores, puede ser agotador. Otro factor que podría haber influido en la crisis es la diferencia de personalidades y de expectativas. A pesar de que se ven muy enamorados en la pantalla, es posible que Ozge y Serkan tengan visiones diferentes sobre el matrimonio y sobre el futuro, y que no hayan logrado encontrar un punto en común. Tal vez uno de ellos quería tener hijos y el otro no, o tal vez tenían diferentes ideas sobre cómo llevar la economía familiar. Son cosas que, por pequeñas que parezcan, pueden generar grandes conflictos. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces el amor se acaba sin importar cuánto lo hayamos deseado. Y aunque sea doloroso, es importante ser honesto con uno mismo y tomar decisiones que nos hagan felices, aunque eso signifique separarnos de la persona que amamos. A veces es mejor un final doloroso que una agonía interminable. En fin, como ven, la situación es compleja y llena de interrogantes. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Y mientras tanto seguir disfrutando de su trabajo y de su talento en la pantalla, recordando que lo que vemos en las telenovelas es solo una ficción, y que la vida real es mucho más complicada y llena de matices. No podemos olvidar que son actores, y que su trabajo es hacernos creer en historias de amor. Pero eso no significa que su propia historia de amor deba ser perfecta. Independientemente de lo que pase con Ozge y Serkan, lo importante es recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y problemas. Merecen respeto y comprensión, y no debemos juzgarlos ni criticarlos por las decisiones que tomen. Nadie sabe lo que realmente está pasando en su relación, así que lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Lo que sí podemos hacer es apoyarles en sus carreras y seguir disfrutando de su trabajo, tanto juntos como por separado. Y por supuesto seguir creyendo en el amor, aunque a veces nos decepcione. Porque al final, el amor es lo más importante que tenemos, y vale la pena luchar por él, aunque sea difícil. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando parece que todo está perdido, el amor siempre merece una oportunidad. Bueno, mis amores, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Sé que es una noticia impactante y que a muchos les dolerá saber que la pareja que tanto admiran podría estar pasando por un mal momento.
Pero recuerden que todos son solo rumores y especulaciones, y que lo más importante es esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la información. Y pase lo que pase, no dejemos de creer en el amor. En resumen, hoy hablamos de los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, los actores que dan vida a Eda y Serkan en la exitosa telenovela Love is in the Air. Analizamos las posibles razones que podrían haberlos llevado a esta situación, como las largas jornadas de trabajo, la presión mediática y las diferencias de personalidad. Y concluimos que lo más importante es esperar y ver qué sucede, y seguir apoyando a ambos actores en sus carreras. Y recuerden, mis amores, que el amor verdadero existe, aunque a veces sea difícil de encontrar. Ahora, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ozge y Serkan lograrán superar su crisis? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Me encantaría saber su opinión. Y si tienen algún otro chismecito que quieran compartir, no duden en dejarlo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si son fans de las telenovelas turcas y quieren estar al tanto de todas las novedades, chismecitos y secretos detrás de cámaras, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Porque aquí, en nuestro rinconcito de chismecitos, siempre tendrán las noticias más jugosas y los análisis más profundos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por su apoyo y por su cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Besitos.